Y también a esta hora es muy importante, vamos a escuchar al representante de la República Bolivariana de Venezuela, Samuel Moncada, ante la ONU, específicamente al Consejo de Seguridad de la ONU. Esto fue más temprano, vamos a escucharlo. La palabra a la representación de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Antes de abordar el fondo de nuestra intervención, consideramos necesario realizar una precisión de carácter institucional. Observamos con preocupación que se intente presentar ante este Consejo de Seguridad como una supuesta representante de la sociedad civil a una persona cuya trayectoria pública ha estado marcada por el financiamiento sostenido de gobiernos extranjeros y corporaciones transnacionales. Aquí están las pruebas para quien quiera verlo, por años. Así como por su participación en procesos de desestabilización política y promoción de rupturas institucionales en su propio país. El uso instrumental de estas figuras para legitimar narrativas de confrontación, justificar el uso de la fuerza o minimizar violaciones del derecho internacional no contribuye a los propósitos de este Consejo, ni al fortalecimiento del multilateralismo. Por el contrario, erosiona la credibilidad de los debates y distorsiona la naturaleza de este órgano, llamado a preservar la paz y la seguridad internacionales. Ahora sí entro en materia. Señor presidente, el 3 de enero del 2026 constituye una fecha de profunda gravedad histórica, no solo para Venezuela, sino para el sistema internacional en su conjunto. Ese día la República Bolivariana de Venezuela fue objeto de un ataque armado ilegítimo, carente de toda justificación jurídica, por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, que incluyó bombardeos sobre su territorio, la pérdida de vidas civiles y militares, la destrucción de infraestructura esencial y el secuestro del presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores. Venezuela comparece hoy ante este Consejo desde una convicción profunda. La paz internacional solo puede sostenerse si el derecho internacional es respetado, sin excepciones, sin dobles raseros y sin interpretaciones selectivas. Los hechos ocurridos el 3 de enero constituyen una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, cometida por el gobierno estadounidense. En particular, la violación del principio de igualdad soberana de los Estados, la violación de la prohibición absoluta del uso o la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, consagrada en el artículo 2, numeral 4 de la Carta, y violación del deber de resolver las controversias por medios pacíficos. Asimismo, estos actos vulneran de manera grave los convenios de Ginebra y sus protocolos, al haberse producido ataques indiscriminados contra la población civil y bienes de carácter civil. Se ha violado también el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente el derecho a la vida, a la integridad personal y a la seguridad. De especial gravedad es el secuestro del presidente de la República por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, que constituye una transgresión directa de una norma esencial del orden jurídico internacional, cual es la inmunidad personal de los jefes de Estado en ejercicio. Esta inmunidad no es un privilegio individual, es una garantía institucional que protege la soberanía del Estado y la estabilidad del sistema internacional. Su desconocimiento no solo afecta a Venezuela, abre un precedente extremadamente peligroso para todos los Estados representados en esta sala, independientemente de su tamaño, de su poder o de sus alianzas. Señor presidente, la resolución 3314 de la Asamblea General define claramente como acto de agresión el bombardeo del territorio de un Estado por las Fuerzas Armadas de otro Estado, así como la invasión u ocupación, incluso sin anexión formal. Los hechos que denunciamos encajan inequívocamente en esta definición. En el año 2004, la Corte Internacional de Justicia afirmó que existe ocupación cuando un Estado ejerce el control efectivo, incluso sin anexión formal o sin la presencia continua de tropas. La resolución 242 de este Consejo de Seguridad, por su parte,
enfatiza que la adquisición de territorio por la vía de la fuerza es inadmisible. La resolución 2625 de la Asamblea General establece que el territorio de un Estado no será objeto de ocupación militar derivada del uso de la fuerza en contravención a la Carta. Permitir que tales actos queden sin respuesta efectiva equivale a normalizar la sustitución del derecho por la fuerza y a erosionar los fundamentos mismos del sistema de seguridad colectiva. Hoy no está en juego únicamente la soberanía de Venezuela, está en juego la credibilidad del derecho internacional, la autoridad de esta organización y la vigencia del principio de que ningún Estado puede erigirse en juez, parte y ejecutor del orden mundial. Señor presidente, no podemos ignorar un elemento central de esta agresión estadounidense. Venezuela es víctima de estos ataques por razón de sus riquezas naturales. El petróleo, la energía, los recursos estratégicos y la posición geopolítica de nuestro país han sido históricamente factores de codicia y de presión externa. Cuando el uso de la fuerza se emplea para controlar recursos, imponer gobiernos o rediseñar estados, estamos ante una lógica que remite a las peores prácticas del colonialismo y del neocolonialismo. Aceptar esta lógica implica abrir la puerta a un mundo profundamente inestable, donde los países con mayores capacidades militares pueden decidir por la fuerza el destino político y económico de otros estados. Ese escenario no amenaza solo a Venezuela, amenaza a la paz, a la seguridad internacionales en su conjunto. Si el secuestro de un jefe de Estado, el bombardeo de un país soberano y la amenaza abierta de nuevas acciones armadas, se toleran o se relativizan, el mensaje que se envía al mundo es devastador, que el derecho es opcional y que la fuerza es el verdadero árbitro de las relaciones internacionales. Venezuela cree firmemente en la diplomacia, en el diálogo y en la convivencia pacífica entre las naciones. Esta ha sido siempre nuestra posición histórica y lo sigue siendo hoy, incluso frente a una agresión de esta magnitud. Es precisamente esa vocación de paz la que fue violentada el pasado 3 de enero. Por ello, Venezuela exhorta a este Consejo de Seguridad a asumir plenamente su responsabilidad y actuar conforme al mandato que le confiere la Carta de las Naciones Unidas. En este sentido, solicitamos, primero, que se exija al gobierno de los Estados Unidos de América el respeto pleno de las inmunidades del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, así como su liberación inmediata y su retorno seguro a Venezuela. Segundo, que se condene de manera clara e inequívoca el uso de la fuerza contra la República Bolivariana de Venezuela. Tercero, que se reafirme el principio de no adquisición de territorio ni de recursos mediante la fuerza. Y cuarto, que se adopten medidas orientadas a la desescalada, la protección de la población civil y el restablecimiento del derecho internacional. Señor presidente, pese a la gravedad de los hechos, Venezuela desea informar a este Consejo y a la comunidad internacional que sus instituciones funcionan con normalidad, que el orden constitucional ha sido preservado y que el Estado ejerce control efectivo sobre todo su territorio. Conforme a nuestra Constitución, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez se encuentra en estos momentos siendo juramentada como presidenta encargada de la República, garantizando la continuidad institucional, la estabilidad y la paz interna. Al pueblo venezolano queremos transmitirle un mensaje de serenidad, de confianza y de esperanza. Venezuela es una nación que cree en la paz, en el trabajo y en la dignidad. Nuestro compromiso es con la diplomacia, el derecho, y nuestro compromiso también es firme e inquebrantable. Defendemos nuestra soberanía sin renunciar a nuestros valores. Apostamos por el diálogo sin aceptar imposiciones. Creemos en un futuro de convivencia, desarrollo y respeto entre las naciones.
Confiamos en que este Consejo de Seguridad sabrá estar a la altura del momento histórico y elegirá el camino de la legalidad, la responsabilidad colectiva y la paz. Muchas gracias, señor presidente. Así, la información no se detiene. Nosotros regresamos a lo que fue la intervención del representante de Rusia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Vasily Nevencia. Lo tenemos allí. Doy ahora la palabra al representante de la Federación de Rusia. Señor presidente, primero y principal, queremos felicitarlo por haber asumido la presidencia del Consejo de Seguridad. En segundo lugar, damos la bienvenida a los nuevos miembros electos del Consejo de Seguridad. El inicio de este nuevo año conmocionó a todos los que por el mundo entero confiaban y albergaban la esperanza de que el respeto al derecho internacional, la no injerencia en los asuntos internos de otros países y la apuesta por la diplomacia y la búsqueda de la avenencia se convertirían en principios claves de la labor del nuevo gobierno estadounidense. El ataque contra el líder de Venezuela, agravado además por la muerte de varias decenas de ciudadanos venezolanos y cubanos, para muchos se ha convertido en un presagio del regreso a la era de la ilegalidad y del dominio estadounidense a través de la fuerza, el caos y la anarquía, que siguen afligiendo a decenas de estados en distintas regiones del mundo. No hay ni puede haber justificación alguna para los crímenes cínicamente cometidos por Estados Unidos en Caracas. Condenamos energéticamente el acto de agresión armada de Estados Unidos contra Venezuela, vulnerando todas las normas del derecho internacional. En relación con la confirmación del secuestro del presidente legítimamente electo de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa en Estados Unidos, ahora sabemos que están en Nueva York, pedimos a las autoridades estadounidenses su liberación inmediata. El presidente legítimamente electo de un país soberano y su esposa. Cualquier problema o conflicto entre Estados Unidos y Venezuela debe resolverse mediante el diálogo. Justamente así lo consagra la Carta de las Naciones Unidas, cuyos objetivos y principios algunos estados han aplicado de manera selectiva en los últimos años según el panorama político. Hoy enfrentamos las consecuencias de esta irresponsabilidad y selectividad en la aplicación de las normas del derecho internacional que se vinculaban con el llamado orden mundial basado en normas. Aquí tienen su orden mundial en todo su esplendor, horrorizando incluso a los más acérrimos atlantistas. Señor presidente, manifestamos nuestra profunda solidaridad con el pueblo venezolano ante la agresión externa. Apoyamos firme y completamente la política del gobierno bolivariano de protección de los intereses nacionales y la soberanía del país. Las acciones agresivas de Washington ya han sido condenadas por numerosos estados y asociaciones multilaterales, incluido el Movimiento de Países No Alineados, la Unión Africana y el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Esperamos que este atropello internacional reciba sin demora una evaluación objetiva y exhaustiva en el plano jurídico internacional con los mecanismos universales de la ONU y otros formatos multilaterales siendo utilizados. Este proceso no debe verse afectado por el reconocimiento o no de la legitimidad por parte de determinados estados o organizaciones de Nicolás Maduro. Por ello, los susurros apenas inteligibles y los intentos de eludir valoraciones de principios por parte de quienes en otras situaciones exigían con vehemencia el cumplimiento de la Carta de la ONU resultan hoy especialmente hipócritas e inapropiados. Esperamos que lo reconozcan, que dejen atrás los dobles raseros y que no intenten justificar un acto tan flagrante de agresión por temor a enojar al gendarme mundial estadounidense que intenta resurgir. Resulta especialmente desazonador el
terrible cinismo con el que Washington ni siquiera procura ocultar los verdaderos objetivos de su operación criminal, establecer un control ilimitado sobre los recursos naturales de Venezuela y la afirmación de sus ambiciones hegemónicas en América Latina. Así, Washington da un nuevo impulso al neocolonialismo y al imperialismo, que fueron rechazados de manera repetida y decisiva por los pueblos de esta región y del sur mundial en conjunto. Estimados colegas, ante estas circunstancias es de suma importancia que toda la comunidad internacional esté unida y rechace de manera definitiva los métodos y herramientas de la política militar exterior estadounidense que ha quedado de manifiesto en el caso de Venezuela. Solo así se podrá obligar a Washington a revisarlos y abandonar sus peligrosas ilusiones. Como dijimos en sesiones anteriores sobre Venezuela, ahora las campanas tañen en toda la región y en todo el hemisferio occidental. También suenan estas campanas ante los Estados miembros de la ONU y en relación con el futuro de la propia organización. No escuchar estas campanas significa mostrar cobardía y falta de principios, bendiciendo la práctica del socavamiento continuo del derecho internacional y del comportamiento civilizado entre los Estados. No se puede permitir que Estados Unidos se autoproclame en juez supremo, supuesto, con derecho exclusivo de invadir países, designar culpables, imponer y ejecutar castigos, con independencia o ignorando conceptos de jurisdicción internacional, soberanía y no injerencia. ¿Es acaso ese el mundo que esperábamos lograr en la celebración del 80º aniversario de la Carta de la ONU, cuando todos firmamos la declaración al respecto de la presidencia del Consejo de Seguridad? ¿Es ese el objetivo de la reforma de la ONU que todos defendimos? ¿O acaso la ONU y el Consejo de Seguridad ya no existen y debemos acudir a Washington para obtener una patente de dominio, mientras que la voluntad de cada pueblo y su derecho a decidir su destino no valen nada? Son estas las preguntas que todos debemos responder hoy. Y si la respuesta es sincera y basada en principios, entonces quizá el liderazgo estadounidense, que afirma abiertamente su intención de gobernar otros países en interés de los Estados Unidos, puede hacer que este país mire a su propia constitución, la de los Estados Unidos, que comienza diciendo nosotros el pueblo de los Estados Unidos, y esperamos que así empiecen a reconocer la soberanía de otros estados en lugar de dedicarse a derrocar regímenes que les resultan incómodos. Gracias. Gracias al representante de la Federación de Rusia por su intervención. Ahora tiene la palabra la representación de China. Escuchábamos entonces al representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia. Afirmaba que no existe justificación alguna para estos crímenes de Estados Unidos contra Venezuela. También exigió la pronta liberación del presidente de la República, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores. Además pedía explicaciones. Si el gobierno de Estados Unidos, la justicia estadounidense, tiene algún tipo de delitos, de causa abierta con un presidente legítimo, ajá, ¿y dónde está? Y por supuesto condenando todo este arrebato, porque se trata de la primera oportunidad en la cual una potencia bombardea un país latinoamericano, un país suramericano específicamente. Ya habíamos visto casos en Panamá, intervenciones, golpes de Estado, pero de estas características, bombardeos que lamentablemente dejaron víctimas fatales y heridos cuantiosos, y que dejaron una herida profunda también en nuestra república. Tenemos la compañía no solamente de Rusia, que tiene además derecho a veto en este Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sino una de las grandes potencias que hoy también enfrenta temas bélicos contra la OTAN y contra los Estados Unidos por el ámbito de Ucrania. Y muy importante, también expresó el apoyo contundente de Moscú a las autoridades venezolanas. Nosotros vamos a seguir revisando lo que fueron estas intervenciones más temprano ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Les corresponde al representante permanente en esta organización de Cuba. A la delegación de Cuba. Gracias, señor presidente. Señor presidente, Cuba se adhiere a las intervenciones que realizará en Eritrea en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas y Uganda en nombre del Movimiento de Países No Alineados.
Desde septiembre del pasado año, Cuba ha venido denunciando los planes hegemónicos y criminales de Estados Unidos y su proyección agresiva contra Venezuela y la región. Hemos expuesto con claridad las graves e impredecibles consecuencias de la conducta irresponsable del gobierno de Estados Unidos para la estabilidad política, social y económica de América Latina y el Caribe y, en sentido general, para la paz y estabilidad internacionales. El pasado 23 de diciembre expusimos en este mismo órgano la secuencia y la escalada de acciones llevadas a cabo por Estados Unidos en tiempo récord con el fin de derrocar por la fuerza al gobierno legítimo y constitucional de Venezuela y acabar con la unión cívico-militar. Estados Unidos acudió a diversas maniobras para materializar sus planes de dominación, incluidas civiles, ejecuciones extrajudiciales y actos de piratería, el terrorismo marítimo contra buques petroleros y sus tripulaciones en aguas internacionales del Mar Caribe, así como a la imposición de un ilegal bloqueo naval contra Venezuela y a la designación políticamente motivada de su gobierno legítimo como organización terrorista extranjera. Previamente había sometido a ese país a prolongadas medidas coercitivas unilaterales, asfixia económica, campañas de descrédito y ataques contra algunas de sus importantes instituciones, exponiéndolo a una guerra psicológica atroz. Con un irrespeto absoluto a la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, incluidas relevantes resoluciones adoptadas por este Consejo y por la Asamblea General, este 3 de enero, las fuerzas militares estadounidenses atacaron con total brutalidad y alevosía a Venezuela y en un acto inaceptable y bárbaro secuestraron a su legítimo presidente Nicolás Maduro y su compañera Cilia Flores. Cuba condena en los términos más enérgicos la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, a la vez que reitera de forma categórica su absoluto respaldo y solidaridad con el pueblo y gobierno venezolanos y se suma al reclamo para que el gobierno de Estados Unidos libere al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y la compañera Cilia Flores. En el criminal ataque perpetrado por Estados Unidos perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las fuerzas revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos de ese país. Nuestros compatriotas cumplieron dignamente con su deber y cayeron tras férrea resistencia en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones. Supieron poner en alto con su actuación heroica los sentimientos solidarios de millones de compatriotas. Señor presidente, la cobarde agresión estadounidense contra Venezuela es un acto criminal, violatorio del derecho internacional y la Carta de la ONU. Constituye una escalada peligrosa de la campaña de guerra sostenida durante años por Estados Unidos contra esa hermana nación que se intensificó desde septiembre de 2025 con el despliegue naval agresivo en el Mar Caribe bajo pretextos mendaces y acusaciones infundadas sin evidencia alguna. El ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela no tiene justificación alguna, no responde a una provocación, cuenta con legitimidad. Se sustenta en la aberrante doctrina de la paz por medio de la fuerza y quebranta la estabilidad y la paz que ha caracterizado durante años a nuestra región latinoamericana y caribeña. Busca propiciar un cambio del orden constitucional en la República Bolivariana de Venezuela, escogido libremente por su pueblo. Su objetivo último no es la falsa narrativa del combate al narcotráfico, sino el control sobre las tierras y los recursos naturales de Venezuela, como ha sido declarado abierta y desenfadadamente por el presidente Trump y su secretario de Estado. Se trata de una agresión imperialista y fascista, con objetivos de dominación, que pretende reeditar las ambiciones hegemónicas estadounidenses sobre nuestra América, ancladas en la vetusta doctrina Monroe. Busca también amedrentar y avasallar a los gobiernos de América Latina y el Caribe. Cuba llama a una reacción urgente de la comunidad internacional contra este criminal ataque a Venezuela, una nación pacífica que no ha agredido a Estados Unidos ni a ningún otro país. Llamamos a todos los gobiernos, parlamentos, movimientos sociales y pueblos del mundo a condenar la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela y a enfrentar este acto de terrorismo de Estado que amenaza la paz y la seguridad internacionales y pretende imponer una nueva doctrina de dominación del imperialismo estadounidense en América Latina y el Caribe
y en el mundo. Señor presidente, las recientes declaraciones sobre los planes imperialistas de dirigir Venezuela hacia una supuesta transición segura, adecuada y prudente resultan totalmente inaceptables. En la visión de dominación de Estados Unidos, ello equivale a imponer un gobierno títere, funcional a sus objetivos rapaces, en particular el acceso irrestricto y el saqueo de los recursos naturales que, por derecho propio, pertenecen al pueblo venezolano. Determinar el destino de Venezuela es un derecho exclusivo de su pueblo, sin injerencias externas. Si al gobierno estadounidense, carente de autoridad moral alguna, le importara realmente la paz, la libertad y la justicia de los venezolanos y venezolanas, no habría bombardeado ese territorio con absoluto desprecio por las vidas, la soberanía y la integridad territorial de esta nación. Concluyo reafirmando nuestra adhesión irrestricta a la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz y haciendo un llamado a actuar con la firmeza y determinación que las circunstancias actuales demandan, siempre en defensa del derecho internacional y de un futuro de paz para todos los pueblos de nuestra América y del mundo. Muchas gracias. A esta hora regresamos a lo que fue más temprano, la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Vamos a escuchar lo que fue la presentación, en sus palabras, del representante permanente adjunto de China, Sun Lei. Él denunciaba estas acciones ilegales de Estados Unidos contra Venezuela. Gracias al representante de la Federación de Rusia por su intervención. Ahora tiene la palabra la representación de China. Presidente, China apoya que el Consejo de Seguridad celebre una sesión de emergencia sobre los ataques militares de Estados Unidos sobre Venezuela y gracias a la SGA Di Carlo por haber leído la comparecencia del secretario general. He escuchado con atención las intervenciones de los ponentes. Damos la bienvenida a la sesión a las representaciones permanentes de Venezuela y las representaciones de otros países. El 3 de enero, Estados Unidos puso en marcha flagrantes incursiones ilícitas, deteniendo por la fuerza al presidente y a su esposa, sacándolos del país. Dijo que iba a gobernar el país y no descartó una segunda ronda de operaciones militares incluso más grande. Conmoción a China esta acción unilateral de hostigamiento de los Estados Unidos que condenamos. Desde hace tiempo la comunidad internacional ha manifestado su honda preocupación por las sanciones estadounidenses, los bloqueos y la amenaza de la fuerza contra Venezuela. El Consejo convocó 2 sesiones de emergencia durante las cuales el secretario general Guterres, muchos Estados miembros y países de la región y de más allá pidieron unánimemente el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, el mantenimiento de la calma y la contención, la solución pacífica de las controversias, la distensión y la salvaguarda de la estabilidad regional. Sin embargo, como miembro permanente del Consejo, los Estados Unidos han hecho caso omiso a las graves preocupaciones de la comunidad internacional y adrede ha pisoteado la soberanía venezolana, su seguridad y sus derechos e intereses legítimos, vulnerando gravemente los principios de la igualdad soberana, la no injerencia en los asuntos internos, la solución pacífica de las controversias internacionales y la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Estos principios suponen los elementos básicos de la Carta de las Naciones Unidas y la piedra angular del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Estados Unidos ha puesto sus poderes por encima del multilateralismo y la acción militar por encima de los esfuerzos diplomáticos, suponiendo una grave amenaza para la paz y la seguridad en América Latina y en el Caribe. Y también internacionalmente China se opone tajantemente y la comunidad internacional también ha manifestado su profunda preocupación y sólida condena. Exhortamos a Estados Unidos a atender el llamamiento abrumador de la comunidad internacional de cumplir el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, que deje de
inmiscuirse en la soberanía y seguridad de otros estados, que deje atrás este decepcionamiento del gobierno venezolano y que haya soluciones políticas a través de diálogo y la negociación. Pedimos a Estados Unidos que garantice la seguridad personal del presidente Maduro y de su esposa y que los libere de una vez por todas. Apoyamos que el Consejo cumpla su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. Apoyamos todos los esfuerzos del secretario general, los países de la región y las organizaciones que contribuyen a la promoción del diálogo y la distensión. Presidente, la historia nos recuerda gravemente que las soluciones militares no son tales y el uso indiscriminado de la fuerza no provocará sino mayores crisis. Estados Unidos sorteó la labor del Consejo al lanzar operaciones militares contra Irak, en el ataque más reciente de instalaciones nucleares contra Irán y las incursiones aéreas armadas en muchos países de América Latina y el Caribe. Estas acciones han provocado conflictos, inestabilidad y sufrimientos enormes para la ciudadanía de a pie. ¿Acaso estas acciones trajeron consigo paz y desarrollo? Desarrollo o prosperidad. La comunidad internacional lo ve con claridad. Venezuela es un Estado independiente y soberano, con todo el derecho a defender su soberanía y dignidad nacionales. Los países de América Latina y del Caribe son fuerzas importantes en el mantenimiento de la paz y la estabilidad mundiales y en la promoción del desarrollo y la prosperidad mundiales, y tienen todo el derecho a elegir independientemente sus sendas y socios en materia de desarrollo. Ningún país puede ser la policía del mundo, ni ningún Estado puede erigirse en juez internacional. Apoyamos al gobierno y al pueblo venezolano en la salvaguardia de su soberanía, seguridad y derechos e intereses legítimos. Apoyamos plenamente a los países de la región en la defensa de la condición de América Latina y el Caribe como zona de paz. Exigimos que Estados Unidos deje de acosar y deje atrás estas prácticas de coacción y forje relaciones a partir del respeto mutuo, la igualdad y la no injerencia en los asuntos internos. China está listo para colaborar con los países de la región y la comunidad internacional a fin de reforzar la solidaridad, la cooperación, defender la justicia y salvaguardar conjuntamente la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe. Muchas gracias, presidente. Allí tenían la posición firme también del representante permanente adjunto de China ante la ONU, Sun Lei. Él indicaba que Estados Unidos ha pisoteado deliberadamente la soberanía e independencia de Venezuela. Uno de los 5 países con derecho a veto, ya escuchamos a 2, a Rusia y a China, pero también está Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Esta es la composición, son 15 países, 5 con asiento permanente, los que acabo de nombrar, que son los que tienen la potencia bélica nuclear. Y China fue enfático en la liberación inmediata. No se trata de un ciudadano común, no, es un presidente legítimo de una república libre, soberana e independiente, que no puede ser gobernada por ninguna potencia, ni mucho menos bombardeada. Está incumpliendo el artículo 2.4 o 2, literal 4, como ustedes quieran decirle, de la Carta de Naciones Unidas, que es el Popol Vuh, que es decir, que es el libro de todos para la geopolítica, para la autodeterminación y para la no agresión. Se trata de un hecho sin precedentes porque por primera vez es bombardeado un país suramericano desde una potencia imperial. Bien, a esta hora seguimos escuchando lo que fue más temprano esta reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. En esta oportunidad vamos a escuchar al representante permanente de Irán, Amir Said. A la representación de la República Islámica del Irán. En nombre de Dios clemente y misericordioso, gracias, presidente, por convocar esta sesión de emergencia tan importante. Reconocemos la presencia de la SGA Di Carlo y manifestamos nuestro agradecimiento al profesor Jeffrey Sachs por su alocución tan interesante. Antes que nada, quisiera manifestar mi felicitación a Somalia por asumir la presidencia del Consejo este mes. También felicito a los nuevos miembros electos del Consejo, Bahrein, Colombia, la República del Congo, Letonia y Liberia por su elección. Presidente, la República Islámica del Irán hace suya la intervención de Eritrea en nombre del grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas y desea formular las siguientes intervenciones a título nacional.
Primero, la República Islámica del Irán condena de la manera más tajante posible el ataque militar de los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela. Este acto ilegal supone terrorismo de Estado, violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas, en especial los artículos 2, 4 y 2.7 y las normas de obligado cumplimiento del derecho internacional, y supone un acto ilícito internacional y una agresión completa. Esta agresión militar contra un Estado miembro independiente de las Naciones Unidas supone una grave vulneración de la paz y la seguridad regional e internacional, con amplias consecuencias para todo el sistema internacional. Segundo, el secuestro del presidente elegido democráticamente y la primera dama de la República Bolivariana de Venezuela por parte de los Estados Unidos supone una violación flagrante del derecho consuetudinario internacional, incluidos los principios de la inviolabilidad de las inmunidades de jefes de Estado y de Gobierno en virtud del derecho internacional, y supone un grave ataque a la igualdad soberana de los Estados. La República Islámica del Irán recuerda el derecho inherente de Venezuela a la autodefensa y resalta la responsabilidad jurídica de las Naciones Unidas, en particular del Consejo de Seguridad, de tomar medidas inmediatas para poner fin a esta agresión ilícita y garantizar la rendición de cuentas de los responsables. Irán también reafirma su pleno apoyo al pueblo y al gobierno elegido legítimamente de la República Bolivariana de Venezuela. Tercero, los Estados Unidos busca sustituir activamente su derecho nacional por el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Ello representa una alerta grave a la comunidad internacional y a todos los Estados miembros. Esta conducta ilícita cercena las bases mismas del orden jurídico internacional basado en la Carta y establece un peligroso precedente que debe rechazarse de manera categórica e inequívoca. La llamada política estadounidense de paz a través de la fuerza prescribe la ley de la jungla y la ley de la fuerza en lugar del Estado de Derecho, y si se tolera y normaliza, hará que todo el sistema de seguridad colectivo de la Carta se vuelva ineficaz y carezca de propósitos. Cuarto, la inacción y parálisis continuada del Consejo de Seguridad ante las amenazas explícitas de agresión por parte de los Estados Unidos ha propiciado un peligroso clima de impunidad. Ha envalentonado a los Estados Unidos a persistir en su conducta ilícita, que supone una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales e internacionales. En los últimos días, el presidente estadounidense ha amenazado en público con usar la fuerza contra la República Islámica del Irán, vulnerando manifiestamente el artículo 2 de la Carta. Al mismo tiempo, Estados Unidos derrama lágrimas de cocodrilo ante el pueblo iraní y afirma con gran hipocresía que lo apoya, al tiempo que que cuenta con un historial documentado de intervención, uso de fuerza y medidas coercitivas unilaterales contra Irán. Ello incluye el apoyo político, militar y operativo directo y su participación en la guerra de agresión conjunta del régimen israelí contra Irán entre el 13 y el 24 de junio de este año, que se saldó con bajas civiles, ataques contra infraestructuras civiles y una grave vulneración de los derechos humanos fundamentales del pueblo iraní. Irán reafirma su derecho inherente a la defensa de su soberanía, integridad territorial y seguridad nacional y proteger a su pueblo contra cualquier interferencia extranjera. Los Estados Unidos de América tendrán la plena responsabilidad de cualesquiera consecuencias dimanantes de las amenazas ilícitas y de cualquier escalada posterior. Por último, rechazamos de manera inequívoca las alegaciones infundadas y las referencias innecesarias contra Irán por parte de los Estados Unidos. Lo que sucede en el terreno es evidente y no puede obviarse en aras de la retórica política o de narrativas inventadas. Gracias. Gracias, Irán.